Ahora sí, completamos con los 24 principios respecto a lo que es también la interpretación. Estamos viendo los principios históricos. Recordando un poco, el principio número 18 es histórico, ya que nos dice también la importancia de estudiar de acuerdo a una línea de tiempo, porque la Biblia fue escrita en un contexto histórico, con hechos concretos y que necesitamos conocerlos para entender. Si no, vamos a perdernos en qué significa esto. Por ejemplo, al estudiar principalmente los libros históricos, quienes van a trabajar con hechos, quienes van a trabajar también para estudiar algo de el Pentateuco, necesitamos manejar bien línea de tiempo. Ahora, los otros principios son los siguientes. El principio 19, aunque la revelación de Dios en las escrituras es progresiva, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento son partes esenciales de esa revelación y conforman una unidad. No podemos decir, bueno, todo lo del Antiguo Testamento, chau, ya no sirves, no. O sea, todo es una unidad, la Biblia es una unidad y todo tiene un mensaje vivo para nosotros y también vigente para nuestras vidas. Necesitamos entenderlo así. Todo tiene un propósito, todo lo que está en la escritura tiene un propósito, porque muestra la base del mensaje de reconciliación que el Señor quiere que nosotros podamos conocer y transmitir. Por esa razón, la Biblia tiene que entenderse como una unidad. No es que, bueno, saco mis conclusiones respecto a este libro y este otro nada que ver, y no, tenemos que verlo como una unidad. El principio número 20. Los hechos o sucesos históricos se convierten en símbolos de verdades espirituales. ¿Cuándo? Solamente si las propias escrituras así lo especifican. Muy bien, volvemos a temas ya doctrinales. Si realmente un hecho, un acontecimiento va a ser considerado como una verdad, como un modelo bíblico, necesitamos también realmente ser específicos y ver un mandato específico del Señor, esa instrucción, ese mandato que el Señor dejó de que así fuese. Porque si no, todos tendríamos que tocar el arpa, como lo hizo David. Todos tendríamos que tal vez eh, hacer determinadas acciones, como lo han hecho los personajes bíblicos. Y no es cierto, eran hechos históricos que pasaron en un momento, pero que tuvieron su valor y nos muestran algún mensaje. Más que el hecho, el mensaje que había detrás de esos sucesos ocurridos. Y así se interpreta la historia. Sin embargo, cuando ya encontramos una verdad espiritual, un mandato, una enseñanza como tal, entonces ahí sí nosotros vamos avanzando. Esto ocurre principalmente cuando comparamos hechos con las cartas doctrinales, las epístolas. En hechos vamos a encontrar sucesos que nos alientan, que nos animan y que tienen un mensaje para nuestras vidas. Pero no es muy conveniente sacar ahí aspectos doctrinales de libros históricos, sino contrastarlos con lo que dicen específicamente ya las epístolas, que tienen ya un contenido más doctrinal, más de enseñanza. Entonces ahí sí podemos trabajar y recibimos. Continuamos. El principio número 21. Debes comprender la Biblia gramatical y sintácticamente antes de poder comprenderla teológicamente. Ya estos son los principios teológicos. Si queremos sacar ya una enseñanza doctrinal y sacar una doctrina como tal a nivel teológico, primero tenemos que asegurarnos de estar comprendiendo bien la escritura gramaticalmente y también históricamente, poder tener bien ese esquema. Necesitamos trabajar en ese ámbito primero antes de subir a un ámbito ya teológico. Para querer sacar doctrina de algo necesito que haya correlación con varios pasajes de la escritura, que no haya contradicción con otros. Necesito entenderlo eso y recién puedo ir a un ámbito teológico. El error que cometemos, y es un punto bien frágil porque es muy fácil que ingrese una herejía a partir de eso. Alguien leyó un versículo y bueno, saca una doctrina de ese versículo.
gran error, porque no pasó por los otros estándares primero, no pasó por la interpretación gramatical primero, no pasó ya por la interpretación histórica, no pasó por la interpretación en general de todo lo que es el sistema hermenéutico, y llegó directamente a la interpretación teológica, y lo peor es que uno puede sacar ahí una enseñanza contraria a la escritura, y es muy riesgoso hacer eso. El versículo, recuerden esto, lo que nos dice ahí el apóstol Pablo es básicamente que debemos nosotros tener cuidado en guardar la fe. Cuando él habla de la fe, está hablando de la doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán ahí tiempos peligrosos también, en los cuales surgirán enseñanzas que también pueden responder a fábulas o a pensamientos de corazón, a vanidades, y esto es muy riesgoso. Como creyentes tenemos que ver un estudio serio de la palabra con total diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Numeral 22. No se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras tienen que decir sobre el particular. No puedes sacar una doctrina que no tenga nada que ver con Cristo, que no tenga nada que ver con el mensaje que el Señor da en toda la escritura. Si quiero sacar una doctrina específica de que uno recibe sanidad al tomar vino, con el ejemplo extremo que les ponía del caso de Pablo, que les recomendó a Timoteo tomar vino, que era un consejo particular que le di en ese momento, en ese contexto. Pero eso no tiene nada que ver con el mensaje central de salvación, el mensaje de Cristo. Entonces, para sacar una doctrina tengo que asegurarme de que responde a ese mensaje, que tiene que ver con Cristo y con la salvación. Bien, finalmente vamos a los principios número 23 y 24. Principio 23 dice: cuando dos doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, acepta ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. Ahí tenemos dilemas. Yo sé que muchos los han enfrentado. En alguna parte de la Biblia dice que, por ejemplo, es la voluntad del Señor que todos sean salvos. Sí, pero a la vez también está en otra parte de la escritura el justo juicio de Dios, que no tienen excusa para estar delante del Señor. Viene la ira de Dios. Entonces, aparentemente hubiera una contradicción. Bueno, o es todo misericordia el Señor, o realmente es juez justo, así literalmente y duro como lo describe la escritura, el día temible del Señor. Y no es una contradicción, entendemos las dos como parte de una unidad que necesitamos aceptar, porque hay una unidad superior. Todo tiene una explicación que tal vez en nuestra mente finita no podamos entender ahora, pero que sí vamos a entenderla en un futuro. Y al igual hay misterios bíblicos que tal vez no los entendemos ahora, pero que en la misericordia de Dios vamos a seguir trabajando para poder descubrirlas, y el Señor nos va a dar ese regalo en su misericordia. Lo anhelamos entender estos misterios, y el Señor también nos puede dar ese privilegio de recibir los secretos de su mente, de su corazón. Y finalmente, el principio número 24, puedes considerar que es bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. Y por eso es importante la etapa de la correlación. Necesito que haya varios pasajes que respalden esta doctrina. No me puedo basar en una sola, porque es muy peligroso. Es peligroso traer una doctrina de un solo pasaje. Necesita una correlación, tengo que ver otros pasajes que respalden esa doctrina. Y al recibir también necesito lo mismo. Por ejemplo, una de las más sencillas es también, y a la vez complicada, pero la doctrina de la Trinidad. Como tal, Trinidad no está en la Biblia, Trinidad, pero sí tenemos pasajes que hablan de las diferentes personas de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
tenemos pasajes que nos hablan que son uno. Entonces tenemos que ir armando todo eso y entenderlo y estar seguros de eso. Y para eso sí necesitamos la guía del Señor, para evitar llevar una palabra, un mensaje que sea contradictorio al mensaje central de la Escritura. Entonces, repasando todo esto, hemos visto todos los principios de la Escritura a lo largo de estos videos. Y yo les pido que repasemos estos principios que nos van a ayudar a interpretar la Escritura. Y todo esto es métodos, son técnicas, sí, son guías, son pautas que ayudan. No es definitivo, pero son guías orientadoras para poder también trabajar y hacer más fácil nuestro trabajo. A partir de ahora vamos a ya ir de manera específica a los libros que vayan escogiendo.